Matías, muy buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí en la Casa Patria Misiones. Estamos en Radio Lateral haciendo este programa que hemos bautizado Con Fundamento Criollo. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Gracias por la invitación en primer lugar. Gracias. ¿Pronunció bien tu apellido? Caubet. Así es, Caubet, sí. Bien, sí. bien. Viste, porque tienen a veces pronunciaciones también, dice, bueno, se acostumbran a que lo pronuncien de una manera, pero en realidad se pronuncia de otra. En tu caso es Caubet. Caubet, así es, sí. Caubet, Bien, Caubet, bien, Matías. bien. Matías, bueno, este reciente informe bimensual euroasiático, iniciativas regionales y financiamiento alternativo hacia una multipolaridad económica. Y aquí es donde aparecen estos dos países, la estrategia planificada por Rusia y China, que han creado estructuras institucionales que contrastan con la actual postura del gobierno argentino. Me encanta conocer más de este informe, Matías, porque claro, no sé para dónde quiere ir Javier Milei, pero el mundo se está acomodando hacia una multipolaridad. Nos han invitado al BRICS, por ejemplo, y Argentina no sé qué está haciendo, un desmadre. Uh-huh. Sí, totalmente. Una de las cuestiones que se caracterizan, ya llegando un poco a modo de conclusiones del informe, es que la postura del gobierno de Javier Milei es una postura sobreideologizada en términos de política internacional. Es una lectura más que además de sobreideologizada, es anacrónica. Como vos bien decías, lo que plantea Javier Milei es una lectura, o mejor dicho, el gobierno de Javier Milei es una lectura del mundo que no se corresponde con la realidad actual del sistema internacional. Es una lectura que pareciera, en su lugar, regirse por una mirada que tiene que ver más con la Guerra Fría, con algo de hace más de 30 años, que con lo que pasa en el mundo ahora. Una división taxonómica entre bloques cargadas con fuerte componente ideológico, como lo fue en la Guerra Fría, la disputa entre comunismo y capitalismo, y una mirada que ata a la Argentina a un bloque, solamente un bloque, es decir, exclusivamente un bloque, y para colmo es el bloque que está en un proceso de declive relativo, que es el bloque occidental. ¿Y por qué se dice, o por qué un poco se viene planteando, ¿no? En este informe y en otros también, y en diversos artículos se ha planteado, y no solo se plantea desde OSIPEX, que hago un pequeño paréntesis para quienes escuchen y no conocen. Yo pertenezco a OSIPEX, que es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, que es un espacio donde diferentes profesionales que nos dedicamos a diferentes profesionales de diferentes áreas, nos dedicamos a asuntos internacionales, a estudios de la política internacional y también a todo lo que pasa en las relaciones internacionales en un sentido general y todo lo que pasa en el mundo. Y en este sentido se hacen informes y se escriben artículos y demás. Uno de ellos es el informe, se hacen informes bimestrales. Yo pertenezco particularmente al grupo de trabajo de Eurasia, y este es el informe bimestral que hizo el grupo de trabajo de Eurasia, este informe que mencionabas vos al principio, junto con el grupo de China, ¿sí? El grupo de estudios chinos. Entonces, este informe lo que remarca, que viene en línea con lo que se ha venido planteando y hemos venido planteando desde OSIPEX desde hace ya tiempo, es que ya incluso desde los primeros días del gobierno de Javier Milei ya se notaba este sesgo profundamente sobreideologizado en la política exterior, que lo que trae es un perjuicio para el interés nacional esto y para el desarrollo argentino. ¿Por qué? Porque nos ata, como te mencionaba hace unos minutos, nos ata a un bloque en específico, un bloque en declive relativo. Y por esto, volviendo a esto ahí que mencionaba, declive relativo, ¿por qué? Bueno, porque están emergiendo desde hace ya varios años diferentes polos, diferentes potencias medias y potencias internacionales que están
disputando y están disputando el orden establecido, y están ofreciendo alternativas financieras, económicas y de foro político a los países del mundo en general, a lo que se denomina usualmente como el sur global, a los países que desde 1945 y antes también han estado siempre en una condición de pérdida de influencia relativa, de estar subsumidos al interés de Europa primero y a Estados Unidos después, a lo que se llama el norte global. Bien, bien. Así, acá estaba marcado, ¿no? Potencias reemergentes. Esta palabra me llama la atención. Reemergentes han tenido, evidentemente, por lo que se desprende o uno puede inferir, posiciones que han estado en pugna, ¿no? Contra Occidente, por cuestiones de disputa financiera, de disputa comercial. Hoy vuelve a retomar o vuelven con mayor fuerza, ¿no? Por citar Rusia, por citar China, vuelven a disputar el famoso mundo multipolar por el que luchan, frente al mundo unipolar que entendemos nosotros que es el que pretende el eje, ¿no? que conduce a Occidente, Estados Unidos, Europa, etcétera. Así es, exactamente. Como vos bien dijiste, justo mencionaste los dos países que hacen, o mejor dicho, que brindan un excelente ejemplo para entender el concepto de reemergente, China y Rusia. Rusia por un lado porque luego de los años 90, la posguerra fría y los primeros años de la nueva Federación Rusa, que fue un proceso de deterioro de la posición de Rusia en el sistema internacional, Rusia desde los años 2000 en adelante emprendió un proceso de reconfiguración y de reemergencia en el sistema internacional, de consolidación de las capacidades estatales, pero sobre todo de reposicionamiento de Rusia nuevamente en el escenario internacional como una gran potencia. Y esa es una política que está emprendiendo Rusia ya desde hace poco más de 2 décadas, y es un proceso que ha venido en desarrollo y hoy en día continúa. Por otro lado, China, uno tiene que recordar que China no está emergiendo ahora de la nada, sino que China anteriormente era una potencia, hasta que, bueno, en el siglo XIX fue atacada en diferentes dimensiones, por así decirlo, dimensión económica, político-militar, por las potencias europeas principalmente, y en el siglo XIX se abrió lo que se llama en China el siglo de humillación. Luego, hacia fines del siglo XX, China emprendió un proceso también de empezar a recuperar su posición y su estatus en el sistema internacional, y es un proceso que obviamente es muy notorio hoy en día. Está consolidando y está en un proceso muy avanzado de justamente ahí está el término de reemerger en el escenario internacional como una gran potencia. En este caso, una potencia que cuestiona en un sentido constructivo y en un sentido de ofrecer alternativas a lo que es lo que es la hegemonía estadounidense. Eso es un poco las dos grandes potencias que están, por eso mencionaba hace unos minutos y mencionabas vos también, reemergiendo. Ahora bien, esta reemergencia tiene diferentes patas, por así decirlo. La pata que justamente de lo que trata un poco el informe mestral que hicimos ahora, este último de Eurasia, es el tema de la reemergencia en términos de estructuras económicas y estructuras financieras, estructuras regionales. Bueno, y muchas cosas hay que tener en cuenta. En primer lugar, que tanto China como Rusia comprendieron desde hace ya algunos años que la asociación entre ellos, y una asociación no solamente en términos de cooperación, sino en términos de
entender qué es lo que pasa en el mundo y entender cuáles son los principales objetivos, se viene desarrollando desde hace ya algunos años, hace ya también un par de décadas. En el informe por ahí no está tan mencionado, pero algunas cuestiones como algunas iniciativas de cooperación se vienen desarrollando. Por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái es una de las primeras que se realizó, que se emprendió ya en el año 1996 en adelante. Y China y Rusia comprenden que necesitan cooperar entre ellos para poder ofrecer una alternativa más sólida de construcción de las relaciones internacionales. En este sentido, la mirada de China y Rusia es pragmática, la mirada de China y de Rusia, perdón, es pragmática, lo que son socios estratégicos, pero también, además de pragmática, tiene una lectura geopolítica detrás que tiene que ver con que la injerencia occidental y particularmente estadounidense se mantenga fuera de la región euroasiática. La región euroasiática, como se menciona en el informe, es la región más dinámica y es, por así decirlo, el eje de gravedad en este proceso de pasaje de la unipolaridad a la multipolaridad. Veníamos de un mundo en el cual había un hegemón consolidado que era Estados Unidos, y estamos pasando ya desde hace algunos años, pero ahora se está consolidando ese proceso. Estamos pasando un proceso de construcción y de emergencia de nuevos polos de poder económico-militares, como por ejemplo China, Rusia, la India, bueno, Brasil en la región. Así que bueno, es un proceso de transición que está siendo encabezado por la región euroasiática y particularmente por China en lo económico, comercial y político, y Rusia más en lo político también. Claro, y está cambiando el mundo, y la Argentina otra vez bajo este signo político de este gobierno que inició el 10 de diciembre de 2023, nos estamos perdiendo este banquete, ¿no? Nos están invitando al banquete, los BRICS habían aceptado la incursión argentina, ¿no?, en esta mesa, privilegiada mesa de este mundo multipolar que está bregando, no sin hostigamiento, Matías, esto también lo podemos repasar. Estados Unidos, que es el atlantismo, ¿no? Están copando de bases militares alrededor de Rusia, están hostigando a China de todas las formas posibles, una gran guerra comercial hay entre ellos. Sin embargo, como bien marcabas vos, el pragmatismo hace que la geopolítica o la discusión política en términos de la discusión a nivel mundial hace que sigan comerciando, aunque hay fuertes tensiones, nunca se corta el negocio, ni siquiera con Rusia, ni con China, ni con Rusia, pero por atrás hay fuertes presiones para no dejar crecer justamente esta misión que tienen de multipolaridad estos dos principales ejes que son Rusia-China, al que se le han sumado países importantísimos como mencionaba, Sudáfrica, India, Brasil, etcétera. Argentina se está quedando afuera de esta fiesta. Claro, exactamente, sí. Argentina está yendo hoy en día, en términos de política exterior, está yendo a contramano de las principales tendencias del sistema internacional y de la política mundial, de la política global. En este sentido, como mencionaba al principio digamos, una de las primeras de los primeros temas que hablamos, es que en realidad Argentina está teniendo una lectura internacional sobreideologizada, cargada de un componente, o mejor dicho, está tan cargada, está tan inclinada hacia los componentes ideológicos de que tiene la actual gestión, para colmo, que dificulta una lectura pragmática y que sea útil a los intereses nacionales. De hecho, no solo decir dificulta es dar un montón de concesiones, directamente obstruye y bloquea la concreción de los intereses nacionales. En ese sentido, si uno piensa que, por ejemplo, como vos mencionabas muy bien, el caso de la incorporación a los BRICS ya estaba dada, ya directamente en un proceso cerrado, desde el lado de los BRICS ya nos habían dado el ok y ya teníamos todo para ingresar.
a un bloque que recordemos que ofrece grandes oportunidades, no solamente en términos de caja de resonancia política, sino también en términos de financiamiento para infraestructura, para nuestro país, que tiene grandes vulnerabilidades en términos financieros y en términos de inversión y en términos de infraestructura también. La incorporación a los BRICS no era solamente la incorporación a los BRICS, sino al nuevo Banco de Desarrollo, al NBD, que ofrecía oportunidades de financiamiento muy barato y de condiciones muy superiores a las que ofrecen los bancos y los instrumentos financieros occidentales. Mejor dicho, los mecanismos financieros de los bancos occidentales. En ese sentido, fue una pérdida muy significativa. Pero además, lo llamativo del rechazo que tuvo en los primeros días de gestión del gobierno de Javier Milei, el rechazo a incorporarse a los BRICS, fue el argumento dado por la canciller Diana Mondino y por el gobierno de Milei en general, de decir que era un bloque ideologizado los BRICS y que Argentina no iba a incorporarse por eso, y que en su lugar Argentina retomaba el proceso de incorporación o potenciar el proceso de incorporación a la OCDE. La verdad es que si uno mira esto no tiene ningún sentido en términos de lectura internacional. ¿Por qué? Porque uno, si piensa en Brasil es miembro fundacional de los BRICS. Fundacional, recordemos que los BRICS es acrónimo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y es un grupo que se empezó a gestar en el año 2006-2007 y se consolida en el año, toma forma en el año 2008-2009, 2010 ya con la incorporación de Sudáfrica. Brasil es miembro fundacional de eso y es miembro de la OCDE también. Entonces, fijémonos en el caso de Brasil, que a ver, a lo que voy, uno tiene que pensar que no es antitético el pertenecer a los BRICS y el pertenecer a la OCDE. Y cuando Cancillería da el comunicado de por qué no nos íbamos a incorporar a los BRICS, lo presenta como si fuera antitético. No nos interesan los BRICS, vamos en su lugar a ir a la OCDE, como si fuera uno excluyente del otro, no tiene nada que ver. Además, recordemos que la incorporación a la OCDE implica muchas más complejidades y un control permanente que hace la OCDE sobre los países miembros en términos de regulación de políticas económicas, de control más que de regulación, de control de políticas económicas, bastante estricto, y que en muchos casos es un condicionante de las políticas macroeconómicas y financieras que un país puede llevar a cabo. En ese sentido, bueno, fue una pérdida significativa para Argentina porque no sé si viste las últimas noticias de que los BRICS están avanzando en el proceso de desdolarización del comercio entre los miembros que integran el bloque. Y esto es un elemento sustancial porque Argentina, justamente el principal problema que tiene en términos financieros es la economía, es el sistema bimonetario. Y en este sentido, la dependencia de los dólares en su comercio exterior es un limitante muy grande en términos de lo que se denomina la restricción externa. No me voy a meter ahí en ese tema, pero la excesiva dependencia que tiene nuestro sistema económico y nuestro comercio de los dólares es un limitante macroeconómico muy fuerte y que nos constriñe en el crecimiento y en el desarrollo económico. Los BRICS brindan la posibilidad del apoyo no solamente económico-financiero, sino también político, para emprender procesos de gradual, porque a ver, convengamos que es un proceso lento, no es que la desdolarización del comercio que plantean los BRICS es algo que ya está completamente materializado y se va a realizar en lo inmediato, es un proceso que lleva tiempo, pero es un proceso que ya está planteado y está desarrollándose. Es algo que a Argentina le vendría muy bien porque haría que nuestro frente externo, en términos, me refiero, comerciales, se descomprima notoriamente al no depender de los dólares. Y es un problema económico que venimos teniendo ya hace décadas. Y la incorporación de los BRICS nos hubiera ayudado un montón, de verdad nos hubiera ayudado muchísimo. Bueno, es una derrota, no solamente en términos de que la lectura que el gobierno, mejor dicho, de Milei está yendo a contramano, sino que encima es una derrota en términos económicos financieros para toda la Argentina. ¿Por qué? Por una decisión que está teniendo
un gobierno en función de intereses sectoriales, y esto es importante remarcarlo, son intereses sectoriales y hasta a veces personales, te diría, los intereses que están jugándose ahí, y están, por unos intereses sectoriales y personales, están dificultando el desarrollo de una nación entera, de un pueblo entero, y esto es lo preocupante también, porque son oportunidades que uno está dejando pasar en un mundo que, si bien el sistema internacional siempre es cambiante, estamos en un proceso de fuerte dinamismo, y es sumarse a una dinámica como la de los BRICS ahora no es lo mismo que sumarse tal vez en 10 años, cuando el bloque sea mucho más grande, cuando esté mucho más, obviamente, consolidado y demás. Son pérdidas de oportunidad muy importantes. Únicas, claro. Claro. Te hago la última pregunta y después, por supuesto, te dejo el cierre para que nos vuelvas a comentar sobre el OSIPEC y la importancia del trabajo que realizan permanentemente. Hablabas del declive de lo que es Occidente, ¿no? Entendido por Estados Unidos y países que, bueno, conocemos mucho o creemos conocer de Europa. Hay un declive y también el resurgimiento de países que son verdaderas potencias en el mundo y están dando la discusión. Yo te pido si nos podés ayudar a entender qué es el sistema de Bretton Woods, muy conocido por muchos. En este caso te pido que lo repasemos y remarcar esto. El declive no se produce, es como en la política, ¿no? Los espacios no se dejan libres, se ocupan. Bueno, en la geopolítica me imagino que muchísimo más. No es que Estados Unidos y compañía están deseosos de declinar en su lucha por la hegemonía comercial, la hegemonía política, etcétera. Se la está ganando Rusia y China. Están disputando y están logrando llevar al mundo hacia la multipolaridad, esto que tanto temía Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente esto se está dando a fuerza de inteligencia táctica y estratégica. Totalmente coincido con vos, Sergio, y bueno, los acuerdos de Bretton Woods, como mencionabas, bueno, son los acuerdos que se realizaron en el marco de en su momento, en 1944, se iniciaron ahí en su momento en las nacientes Naciones Unidas, donde se diseña toda la arquitectura financiera del orden de posguerra, del orden de la Segunda Guerra Mundial, me refiero, ¿no? Y en estos acuerdos ahí es donde se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y donde se consolida un poco la hegemonía estadounidense en términos financieros y económicos en el escenario internacional de aquel entonces. Recordemos que Estados Unidos en aquel entonces, en 1944 y ya en el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, emerge como la gran potencia que resulta la gran victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, porque no solamente por haber ganado la guerra, sino porque en términos económicos, en términos de potencial económico y militar, se había pasado a ser una potencia relativamente cerrada en sus propias fronteras, a tener una primacía, una predominancia en buena parte del mundo, salvo en la masa euroasiática. En ese sentido, Estados Unidos, esa presencia político-militar la acompaña con su presencia económico-financiera, y en este sentido los acuerdos de Bretton Woods son la arquitectura, o mejor dicho, son los acuerdos que fundan el armazón o el esqueleto institucional y financiero de esa primacía estadounidense en el escenario internacional. Bueno, esa arquitectura, como un poco ya has señalado vos, y bueno, se ha planteado en diferentes lugares, no soy yo quien lo plantea, está en crisis, en realidad está en crisis hace ya varios años. Y Matías, entró en crisis. Matías, sí. Puede ser que tenga que ver con cuando el mundo se acostumbraba a manejarse con el patrón oro y Estados Unidos impone finalmente el dólar. Sí, Estados Unidos impone la predominancia del dólar en el comercio internacional, y
no lo hace por una cuestión de pragmatismo y bueno, porque resultaba más cómodo, sino que en resumidas cuentas lo hace como una forma de control geoeconómico. Lo llamativo es que además utiliza el dólar como un instrumento, como una verdadera arma geoeconómico-financiera. En este sentido, bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo utiliza como arma? Bueno, porque a partir de la utilización del dólar presiona a los países, como era la principal moneda de cambio en el comercio internacional, utiliza el dólar para presionar a diferentes países del mundo para que emprendieran determinadas políticas que fueran del interés de Washington y demás. Esto es complementado con por ejemplo, los préstamos del FMI, con un montón con las famosas calificaciones de riesgo que se hacen desde Estados Unidos en función de parámetros estadounidenses, en función de criterios que ellos definen ahí, un montón de cuestiones que lo que hacen es atar económico-financieramente y condicionar a las naciones, a diferentes naciones del mundo. Argentina ha sido una víctima de esto en los últimos 75, 80 años de su historia. Sí, no, re piola, los yanquis son re macanudos, mira. Re piola. Claro, tal cual. Sí, ellos buscan su interés en términos de hegemón y las demás naciones no son de su preocupación. Claro. En todo caso, lo que les preocupa es mantener su área de influencia, sus áreas de influencia, en términos geoeconómicos y geopolíticos. Y bueno, y las demás, y las naciones que de lo que se denomina, como mencionaba al principio, el sur global, bueno, claramente terminan siendo muy condicionadas. Claro, ¿sí? Eso es como para ser muy elegantes, ¿no? Si no es directamente el patio trasero. El sur global o patio trasero. Claro, el patio trasero estadounidense. De hecho, cuando la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, ya en el siglo XIX lo decía, no decía América, que hay un error de lectura de mucha gente que piensa, no, porque están diciendo que América es para cada uno de los países. No, América para los americanos era toda América, estaban refiriéndose para Estados Unidos. Ellos recuerdan que se dicen americanos. Sí, nunca entendí incluso latinos que digamos americanos por Estados Unidos. Nunca lo entendí, pero bueno, la costumbre. Sí, es un error no solamente gramatical, sino simbólico, ideológico, significativo, notorio. Claro. Y bueno, lo que pasa es que el orden de Bretton Woods, que como mencionábamos, es un poco el esqueleto en términos de instituciones financieras de la primacía estadounidense a finales de la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo hasta principios del siglo XXI. Esto entró en crisis con la crisis del 2008 y automáticamente bien entró en crisis este sistema, no solamente por la crisis del 2008, en realidad por el desarrollo del propio crecimiento económico de las potencias de las potencias euroasiáticas y de otras potencias del mundo también, que empiezan a cuestionar esta primacía estadounidense incluso por su propio desarrollo y crecimiento económico. Entonces, la crisis del 2008 como que potencia y acelera esto. Ahora, automáticamente se llega a la crisis del 2008. ¿Qué sucede? Las potencias emergentes articuladas en primer lugar en el BRICS, que en ese momento, como mencionaba, era bueno, hay justo un detalle. Fíjate que la primera reunión oficial de los BRICS es en el año 2009, al año siguiente de la crisis económico-financiera de 2008. Automáticamente las potencias reemergentes en el sistema internacional, encabezadas por China y por Rusia, empiezan a diseñar los primeros pasos de una nueva arquitectura financiera. Lo que pasa es que, claro, uno en el momento no lo ve tan claro. Esto ya, bueno, lo estamos viendo en el año 2024 con mucha más claridad por el propio paso del tiempo. Ahora, ya en los primeros años, ya en el primer año luego de la crisis de 2008, ya se estaban empezando a diseñar los primeros pasos de esta nueva arquitectura financiera, y no solamente financiera, sino también arquitectura de político, diplomática, ¿sí? En ese sentido, recordemos que los BRICS no solamente brindan oportunidades económico-financieras, vuelvo sobre esto, sino también es una caja de resonancia política que amplifica la voz de los países
del sur global. Entre ellos podría haber sido Argentina, pero bueno, perdimos la oportunidad de incorporarnos ahora por las malas decisiones sobreideologizadas justamente del gobierno de Javier Milei y de su canciller Diana Mondino. Nada, en ese sentido, bueno, el contexto actual es un contexto, para ir redondeando, es un contexto de franco deterioro de las potencias tradicionales. Es un declive relativo en realidad, pero es un proceso de deterioro de las potencias regionales y de sus bloques que empiezan a ser menos atractivos para los diferentes países del mundo, y es un periodo en el cual la tendencia de multipolaridad que se empezó a desarrollar, empezó a generarse a principios del siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, es decir, desde el 2020 para acá, se está empezando a consolidar esa tendencia de transición de la multipolaridad. Como decimos en el informe de OSIPEX, el mundo está en un proceso de movimientos tectónicos de las relaciones internacionales y del sistema internacional, y Eurasia es ese epicentro, es el epicentro de esos movimientos tectónicos. En este sentido, esta transición nos lleva a de un pasaje de una unipolaridad por un lado a una multipolaridad por otro, y desde otro punto de vista, desde otro enfoque, desde una transición de las viejas instituciones y asociaciones y organismos planteados por Occidente a nuevas instituciones, nuevos instrumentos financieros y nuevas asociaciones y organismos que están planteando las potencias reemergentes euroasiáticas. Están encabezando, no es que son solamente las potencias euroasiáticas, remarcar esto también, en realidad se están sumando países de todos lados, de África, también del sudeste asiático también, del cercano oriente, eso es todo Eurasia también, pero digo, de acá, de la región también, de América Latina, se están sumando cada vez más países expresan Venezuela. su interés. Venezuela es uno de los países que quiere... Venezuela es uno que se está sumando. Mirá, ahora también voy a volver a Eurasia, pero está interesado en sumarse a los BRICS Turquía, que es un miembro... Fíjate el nivel de error estratégico de lectura que tiene el gobierno de Milei, que cuando decía que no, porque no hay que a los BRICS no, porque es un bloque sobreideologizado, se está sumando Turquía a los BRICS, y Turquía es miembro fundacional prácticamente de la OTAN. Y fíjate cómo en realidad el que es sobreideologizado es el gobierno de Milei, en contrario es justamente dicen lo que son ellos en realidad. Entonces, bueno, se están sumando, de la región cada vez más países. Bolivia está interesada también en sumarse. Brasil es un miembro fundador de los BRICS, y está impulsando también la incorporación de otros países de la región y demás. Son todas son oportunidades perdidas, digamos. Sí, impulsó el de Argentina también. Matías, agradecidísimos por este tiempo, por este informe que nos has explicado en detalle. Agradecerte, y con la promesa de seguir avanzando en lo que los IPEC vaya produciendo en materia de información y revisión, ¿no?, de la geopolítica en muchísimos sentidos. Así que agradecerte tiempo. Ahí te digo, perdón, te interrumpo, que está también, para quienes escuchen, está la página de OSIPEC, se las recomiendo, siguiendo un poco lo que vos decías, donde van a encontrar un montón de informes, no solamente los informes bimestrales, van a encontrar informes, artículos, análisis de todo tipo, por ejemplo, las últimas sobre informes de coyuntura económica, análisis también de la política exterior argentina, y no solamente de la política exterior, sino un montón de las políticas, análisis de las políticas que se están emprendiendo ahora, digamos, desde el gobierno nacional. Claramente son políticas que son muy perjudiciales para diferentes sectores, para diferentes rubros económicos, pero sobre todo para el conjunto de la población. Análisis sobre las políticas, en otro orden de cosas, análisis que también hacemos análisis sobre, eso lo hace otro grupo,
los IPEX tiene diferentes grupos de trabajo. Ujú. Uno, por ejemplo, de América Latina, también de China, de sectores estratégicos, de energía. Bueno, también hay análisis sobre, por ejemplo, uno de los grupos analiza sobre las inversiones, digamos, que se está llevando, las inversiones en Brasil que está llevando a cabo el gobierno de Bien, allá, bien, bien. informes de agroindustria, hay de todo, hay informes de todo Excelente. tipo. Les recomiendo la página, es ocipex.com, Dale. para que la puedan chusmear y van a encontrar todo tipo de artículos y de análisis muy, muy interesantes. Bien, Matías Caubet, miembro del grupo de trabajo de Eurasia del OCIPEC, Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Agradecerte, te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Sergio. Gracias a vos por la invitación y a disposición para otra charla. Dale, hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Hasta luego. Matías Caubet conversando con nosotros aquí en Con Fundamento Criollo.